Mis hermanos en Cristo, mi nombre es Alfredo Zambrano, un servidor del grupo de oración de Catedral La Sagrada Familia. En estos momentos, mis hermanos, de quiera que nos encuentremos por estos benditos medios que nos hacemos escuchar, aunque no nos veamos, pero nos hacemos escuchar, te digo, mi hermano, que en estos momentos nos ponemos me pongo y nos ponemos, tú que me estás escuchando, en las manos de mi Señor, para que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te invito, mi hermano, mi hermana, a que escuchemos este salmo. Un salmo donde más adelantito la palabra de Dios que hoy vamos a leer su palabra, ese evangelio, van pero bien de la mano, mis hermanos, de la mano con este salmo, donde nos invita el Señor a que estemos de su mano, a que no tengamos miedo, mis hermanos. Aquellos que ya somos sus servidores, aquel que estamos llamados, tú, mi hermano, que vas siguiendo al Señor a través de estos benditos medios, que no tengamos miedo al hombre, de lo que nos va a hablar la lectura, este salmo, a que no tengamos miedo, que el Señor nunca me dejará solo y nunca te dejará solo a ti, mi hermano, mi hermana. Vamos a escuchar este salmo del día de hoy, 5 de febrero del 2021. Un año que esperamos que este año llegue con muchas bendiciones para ti, mi hermano, mi hermana. Y el salmo de hoy, Salmo 26, nos dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lancen contra mi ejército, no temeré mi corazón. Hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda. Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandonaré en Deis, ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Hermoso salmo, mis hermanos. Salmo que nos habla de promesas. Salmo que nos habla el Señor, mis hermanos, que no hay otro lugar donde busquemos refugio, donde busquemos ese acogimiento de esos brazos amorosos, de los brazos de mi Señor. Y por eso Él dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación, mis hermanos. No hay salvación en otra cosa, mis hermanos. Y a eso vamos a pasar, a esta lectura del día de hoy este viernes. Y dice aquí la lectura del día de hoy, y está en Hebreos 13, del 1 al 18, mis hermanos, donde nos habla, dice arriba, diversos consejos. Y hoy, mis hermanos, la palabra del Señor nos va a dar estos consejos a ti y a mí, mis hermanos. Nos va a dar esos consejos el Señor. ¿Sabes para qué, mi hermano, mi hermana? Para que cuando lleguemos a su divina presencia, no digamos que no sabíamos. No digamos al Señor: es que tú nunca me dijiste, es que tú nunca me mandaste a alguien, decir con alguien. Porque el Señor va a decir tal día, la fecha de este día, va a decir en mi nombre, el nombre de aquella persona que te mandé darte estos consejos. Y dice la palabra de Dios así en Hebreos 13, del 1 al delante. Y vamos a tomar esos consejos. Yo los tomo, mi hermano, mi hermana, para mí. Y estos consejos son para ti y para mí, mi hermano. Tú, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Dice diversos consejos, varios consejos que nos va a dar el Señor en esta lectura. Dice así la palabra de Dios: manténganse el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo.
que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los viciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: en el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, una lectura que hoy el Señor nos está mandando, mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando. Me está mandando estas advertencias. Nos está mandando avisos de lo que el Señor no quiere que hagamos. De lo que el Señor quiere que lo imitemos. De eso nos habla esta Sagrada Escritura. De eso nos habla este mensaje de hoy. Te habla a ti, me habla a mí, mi hermano, mi hermana. Dice aquí en el versículo 1: manténganse en el amor fraterno. Y qué difícil, mi hermano, mi hermana, hacer esto a veces. Qué difícil hacer esto a veces en nuestros hermanos de sangre mismo, mis hermanos. Donde a veces hay hermanos, hermanas de sangre, que no estamos en el mismo nivel, mis hermanos. Donde hay hermanos que están en el pleno mundo. Y a ti y a mí, mi hermano, que a veces venimos a compartir la palabra de Dios, se nos hace difícil. Y mucho más a ellos se les hace difícil mantenernos en el amor fraterno, porque no estamos en el mismo nivel espiritualmente, mis hermanos. Y a veces tú me puedes decir: es que como hasta con mis mismos hermanos de sangre se me hace difícil mantener ese amor fraterno. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿cuántas veces con aquel hermano de sangre, con aquella hermanas de sangre, por un problema pequeño que el enemigo se ha encargado de hacerte que ese problema sea grande? Y hay hermanos de sangre, hermanas de sangre que tienen años sin hablarse, mis hermanos, sin tener una conversación aunque sea por teléfono. Y puedes estar pensando en estos momentos: ¿cómo poder hacer esto? Mantenerme en ese amor fraterno al cual el Padre me ha llamado. Hermano, tú haz tu parte, mi hermano. Deja a tu hermano o a tu hermana. Tú haz lo que el Señor te ponga que hagas. Y deja si tu hermana te contesta con malas palabras. Si no te contesta, nosotros, tú, mi hermano, mi hermana, que conocemos a Dios, hay que hacer lo que nos toca a nosotros, mi hermano. ¿Qué importa que nos critiquen? ¿Qué importa que te digan lo que te vayan a decir? Tú, mi hermano y mi hermana, nosotros que conocemos a Dios, hay que poner el ejemplo de lo que esta lectura, de lo que Papá Dios nos está invitando a hacer. Dice aquí en el versículo 2: no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben bien que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Mi hermano, un versículo hermoso, un versículo. Fíjate lo que nos está diciendo hoy Papá Dios, lo que nos está diciendo, que a veces, mis hermanos, cuando tú le das alojamiento, cuando tú hospedas en tu casa, aunque sea en la sala, porque es que yo no puedo hospedar a aquel hermano, cuando tú hospedas a alguien, mis hermanos, dice aquí que has alojado a ángeles, fíjate, sin darnos cuenta. Por eso el Señor nos invita a que no dejemos de participar en esa hospitalidad. Cuando llegue aquel hermano a pedirte: mira, me sacaron de mi apartamento, mira, no tengo dónde llegar, dame que sea un día de alojamiento en tu casa. Hoy, este día, esta noche, mi hermano, ten en cuenta este versículo de Hebreos 13:2, que a lo mejor puedan ser ángeles que están llegando a tu casa sin darte cuenta. Dice aquí, dice en el versículo 3: acuérdate de los presos como si estuvieras con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo también. Pero somos buenos para juzgar, mis hermanos. Somos buenos para condenar nosotros. Está en la cárcel porque se lo merecía, sin saber a veces si es culpable y si es inocente.
Lejos de ponernos a hacer una oración por aquel hermano, si cayó a la cárcel es porque papá Dios lo quiere poner allí, para que ahí lo escuche, para que ahí cambie, para que ahí comience una conversión, para que allí haya un predicador que vaya y le hable a los que pueden entrar a la cárcel. Y en ese momento ese hermano tenga una conversión. Tú no juzgues, mi hermano, a aquel hermano que está en la cárcel. Tú ora por él. Yo te invito, mi hermana, mi hermano, a que nos pongamos a orar por aquel hermano que ha caído a la cárcel. Dice aquí en el versículo 4... que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los lisiados y a los que cometan adulterio. Mi hermano, mi hermana, hoy aquí te decía yo al principio que hoy el Señor nos está hablando y nos va a hablar de advertencias. Hoy el Señor nos está mandando a este mensajero ignorante, a este mensajero Alfredo que no sabe nada, pero el Señor lo sabe todo. Y está diciendo aquí que cuando vayamos nos llegue nuestro pensamiento, con solo el pensamiento de engañar a nuestra esposa, tu hermana, que te llega el pensamiento de engañar a tu esposo, hoy el Señor te dice que no manches aquella unión, aquellos que estamos casados a la iglesia, que prometimos amarnos en las buenas y en las malas, en la felicidad, en la enfermedad, en todo y en todo. Lo que dijimos ahí en la iglesia. Y ¿sabes qué? No le dijimos al Padre, le dijimos a papá Dios, le dijimos a Dios delante de ahí del sacerdote, enfrente del sacerdote, diciéndole todo lo que tú prometiste. Hoy el Señor nos está diciendo que Él castigará a aquellos que cometan adulterio, a aquellos que manchen el matrimonio, mi hermano. Y yo no te digo que no nos puedan llegar tentaciones, mis hermanos, si no nos pueden llegar pensamientos de infidelidad, pensamientos de tanta cosa. Pero mi hermano, yo te invito a que cuando te llegue eso lo reprendas y si es necesario te pongas en ayuno 1, 2, 3, 4 horas para vencer esas tentaciones, para vencer eso que el enemigo te pone a ti, a mí, a ti, mi hermana, que te pone ese pensamiento que es el puro enemigo. Dice aquí en el versículo 5, no corras tras el dinero, sino más bien confórmate con lo que tienes. Pues Dios ha dicho, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Y qué hacemos, mi hermano? Dejar de hacer cosas agradables a papá Dios por hacer dinero, por correr tras el dinero, por hacer lo que sea, dicen personas, voy a hacer lo que sea, por hacer esa cosa, por hacer ese negocio, por hacer aquello. Que sabes que lo único que nos está llevando es a veces a la misma destrucción del matrimonio, porque la esposa ya tiene un mejor trabajo, porque el esposo gana mucho dinero, porque esto, lo otro, porque corremos tras el dinero, mi hermano. Y no le preguntamos a papá Dios, como aquel niño, yo pongo mi confianza en ti, que nunca me va a faltar qué comer, qué vestir, qué calzar y todo lo que yo necesito, porque tú me lo vas a dar, papá. Dice aquí, y nosotros hemos de responder confiados en el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué me pueden hacer los hombres? De esto, este versículo, mi hermano 6, va de la mano con lo que va a hablarnos este evangelio. Va de la mano con lo que nos va a hablar el evangelio, de lo que nos pueda pasar y de lo que nos pasa a veces aquellos que hemos decidido servir al Señor. Pero no es para que nos asustemos, mi hermano, no es para que te asustes, es para que confiemos en el Señor, donde dice aquel texto bíblico, no temas a los que matan el cuerpo, témele a aquellos que te van a matar el alma, el espíritu, mi hermano. Eso es lo que nos habla este versículo. ¿Qué importa que nos quiten la vida? ¿Qué importa, mi hermano, si hacemos cosas agradables a papá Dios? Dice el Señor, y con esto vamos a terminar esta lectura. Dice, acuérdate de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron su vida y imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad, mi hermano. Y aquí le viene a uno la palabra a aquellas personas, cuando yo empezaba que ni siquiera la sabía leer, aquella persona, don José Serrano, que Dios lo tenga en el cielo donde quiera que se encuentre, cómo me enseñaba versículo por versículo, mis hermanos, a que me enseñara a leer la palabra de Dios, a que la proclamara, a que confiara, me decía, usted confía en el Señor. No confía en usted porque usted no sabe nada. Usted confía en el Señor, que el Señor le va a dar una sabiduría, que un día va a estar proclamando la palabra de Dios. Y yo, por el poco conocimiento de mi Señor, yo lo dudaba, mis hermanos. Pero hoy recuerdo a aquel hermano
que ya no está en este mundo, pero está en el otro mundo, gozando de la hermosa presencia de mi Señor, donde dice aquí: Cristo permanece hoy, ayer y por toda la eternidad, mis hermanos. Con ganas de tener tiempo para seguir en esta lectura tan hermosa, mis hermanos. Pero vamos a pasar a una alabanza y regresamos con un evangelio, mis hermanos. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Bueno, mis hermanos, después de escuchar esta hermosa alabanza, regresamos a este evangelio del día de hoy, del que nos hablaba ese salmo hermoso, de que no le tengamos miedo a los hombres. ¿Qué me pueden hacer?, decía ese salmo. ¿Qué me pueden hacer los hombres? Y les decía yo que allí venía donde dice la palabra de Dios, otro texto bíblico, no es el tema de hoy, que no tengamos miedo a aquellos que matan el cuerpo. Como han dicho aquellos santos, aquel obispo que asesinaron en El Salvador, Padre Santo Toribio Romo y tantos santos en sus últimas palabras que dicen cuando los han sido asesinados: ¿qué importa que me maten, que maten este cuerpo? Lo que sí que no me van a poder detener de seguir evangelizando. Y aquellas personas guiadas por el enemigo que hicieron aquellas cosas, después uno llega a entender aquellas palabras que dan aquellos santos, que no tenían miedo a aquellos que les quitaran, que asesinaran el cuerpo, un cuerpo mortal, pero ese espíritu que permanecía en ellos era el que los llevaba a decir esas palabras. Y verdaderamente esas personas no tienen miedo a aquellas personas que solamente matan el cuerpo, mi hermano.
Y para eso vamos a pasar a este evangelio, donde nos habla de esos santos, de aquel apóstol, de Juan, apóstol querido de mi Señor Jesucristo. Pero esas personas, mis hermanos, esos hermanos nuestros, llegaron a sufrir lo que ojalá y a ti y a mí no nos llegue a suceder. Porque a veces nosotros, mis hermanos, le decimos al Señor: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy para seguirte, Señor, quiero ser tu servidor, quiero ser aquella persona, como decía Isaías, envíame a mí a donde quieras. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando? A veces el Señor sabe hasta dónde nos va a permitir llegar a llevar su evangelio, llegar a predicar a aquellos hermanos, porque Él conoce mi fe, conoce tu fe, conoce hasta dónde podemos llegar nosotros a creer en Él. El evangelio de hoy nos habla en Marcos 6, del 14 al 29, y nos habla de ese Jesús y de ese hermano Juan, del que nos hablaba. Aquí vamos a entender lo que hablaba ese salmo hermoso de hoy, de este día, que compartíamos al principio. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actuaba en el poder milagros. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía en Juan que era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y a sus oficiales y a personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio, mis hermanos, donde nos habla y va de la mano de ese salmo, y donde nos habla que va pero tan de la mano, mis hermanos, donde nos estaba hablando en esa lectura de Hebreos, de esos consejos que nos da el Señor. Ahí nos hablaba en esa lectura de Hebreos que Dios castigaría, mis hermanos, mis hermanas, a aquellos que cometamos y mandemos a nuestra compañera, a nuestra hermana, a nuestra esposa, que el Señor nos dio como esposa, y a veces por culpa de nosotros la mandemos a cometer adulterio. Decía ahí en esa lectura que el Señor va a castigarnos. Aquel que cometa adulterio y aquel que por nosotros, por nuestra causa, abandonemos a aquella mujer que un día con juramento ante el altar le dijimos que la íbamos a amar y a respetar y todo, delante de ese sacerdote, pero delante de Dios.
Y a veces porque ya nuestra esposa está enferma, porque nuestra esposa ya no está igual de como nos casamos, de 19, 20 años, porque ya no la amamos, por tantas cosas que podemos poner de pretextos, mis hermanos, mis hermanas. Y el enemigo hace que nos fijemos en otra persona y hagamos lo que dice allí, esa lectura. Esos consejos, decía, varios consejos nos estaba dando. Por eso esa lectura nos lleva a este evangelio, mis hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios en este evangelio, que el rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que era Juan el Bautista, que otros decían que era aquel que había muerto, que por eso actuaba así con milagros. Porque Juan también en aquellas predicaciones, en aquel preparar del camino, hacía que la gente se convirtiera, mis hermanos. Y cuando uno hace, mi hermana, mi hermano, que por una predicación, que por una palabra que te ponga el Señor y vayas y le digas a tu hijo y lo hagas, que se transforme, que lo hagas, que aquella persona cambie, que por aquella prédica que des, mi hermano, mi hermana, hagas que aquel hijo tuyo al escucharla, aquel amigo, haga y comience una conversión, mis hermanos. Ese es un milagro. Eso es lo que Papá Dios quiere, que a través, mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, tú que comienzas a predicar, tú que predicas grandemente, prédicas grandes, no como yo, ya haces que aquellos hermanos a través de esa prédica se conviertan, a través de aquella prédica comiencen a hacer verdaderamente, a hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Y decir, ¿qué estoy haciendo a través de esa prédica que dio el hermano aquel día 5 de febrero? ¿Qué estoy haciendo? Mi hermano, esto es para reflexionar, mi hermano, mi hermana. Estas lecturas son para que verdaderamente hagamos un stop, tú y yo. Para que piensemos qué es lo que Papá Dios quiere de ti, de mí. Para que reaccionemos y qué es lo que Papá Dios quiere, que cómo vivamos yo y tú, cómo vivamos nuestro matrimonio, cómo vivamos nuestro compañerismo entre servidores, cómo vivamos entre papá y hijo, amándonos. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo se entregó a esa cruz por amarte, por amarme a mí. Pero no te dijo, pero sí me amas. Mi hermano, mi hermana, hoy vamos haciendo lo que hizo Jesús. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que pongamos el ejemplo a nuestros hijos, que pongamos el ejemplo a nuestros hermanos, que pongamos el ejemplo a nuestros vecinos, mis hermanos. ¿Qué importa que ellos no estén en el mundo, mis hermanos? Que pongamos tú el ejemplo entre aquellos servidores, entre aquel grupo de servidores, mis hermanos. Tú date, entrégate sin esperar recibir nada a cambio, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios. Otros decían, cuando miraron a aquel Jesús, que no sabían quién era. Muchas opiniones, muchos hablaban. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocían. Y hoy en día todavía caminamos muchos. ¿Cuántos de nosotros caminamos todavía como aquellas personas que miraban lo que hacía, lo que se oía decir de los milagros? Y a veces todavía no conocemos a Jesús como aquellas personas que opinaban, que decían que era uno, que era otro y decían... Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los antiguos profetas. Pero viene aquí, dice aquí la palabra de este evangelio, Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Y allí le llegó aquel rey, lo que él había hecho, con aquel hermano, con aquel apóstol, aquel discípulo, que había decidido dejar a su padre con las redes para seguir a Jesús. Te decía yo hace un momento que Dios, esto no es para que te asustes, mi hermano, tú que comienzas a predicar, que comienzas a servir en un grupo de oración, en un ministerio, en el que sea, mi hermano, mi hermana. Cuando uno empieza a dejar el mundo, mi hermano, cuando empiezas a dejar el mundo, mi hermana, comienzan las críticas, comienza el enemigo, que Dios lo reprenda, comienza a mandarte personas que regreses al camino por donde ibas. ¿Qué estás haciendo en esa iglesia, en ese grupo de oración? Que es una bola de hipócritas y que es tantas cosas que te van a decir, mi hermano, mi hermana. Y que son puros pecadores. Y que es esto y que es lo otro. Y eso todo por seguro que me lo han dicho y te lo van a decir, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. Pero te quiero decir hoy, este día, que esas personas son personas del mundo que son tomadas por el enemigo que te los está mandando como flechas ardientes, mi hermano. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17. En efecto, Herodes había mandado
apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Y mira aquí, mi hermano, mi hermana, lo que a veces nos puede pasar a ti, a mí. Dice aquí en el versículo 18, cuando queremos reprender a un hermano de sangre, cuando queremos decirle a un amigo que está mal, mi hermano. Cuando el Señor nos manda, ve con tu hermano de sangre, con tu hermana de sangre, ve con aquel amigo y dile que está mal lo que está haciendo. Dice aquí en el versículo 18, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Juan, hombre de Dios, mi hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía en Juan a un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Fíjate nomás, mi hermano, mi hermana, lo que hace aquel rey, pero también, mi hermano, mi hermana, lo que hace el contrario, lo que hace el enemigo es destrucción, el enemigo es mentira, el enemigo es que las personas, que los hermanos de sangre, que los grupos se separen, que hermanos, hermanas de sangre se dejen de hablar, que hermanas y hermanos se anden a veces hasta quitando casi la vida por una herencia. Hermanos y hermanas que no se hablan porque creen que papá o mamá los quería más de jóvenes y no se han puesto a hablar y tienen odio, tienen coraje contra aquella hermana. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha puesto lo que le ponía a aquella mujer. Cuando Juan quería reprenderlo, cuando Juan quería decirle a aquel rey que estaba malo, que estaba mal, muy malo lo que hacía. Dice en el versículo 21, Herodías tuvo oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus oficiales, a las personas principales de Galilea. Esta ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Allí en aquella muchacha, mis hermanos. Allí va el enemigo, mis hermanos. Como cuando a veces va una persona que se te arrima y uno a veces, si no tiene discernimiento, aquella mujer a nosotros viene con la intención de destruirnos, con la intención de robarnos el enemigo a través de aquella muchacha, tan bonito cuerpo, tan lo que tú me puedas decir, mi hermano, que me estás escuchando, a ti, mi hermana, con aquel joven fortachón, con aquel muchacho que va al gimnasio y te va llegando como aquella muchacha. Y es el mismo enemigo. Y dice aquí, fíjate, con esto voy a terminar, se nos está terminando el tiempo. Dice, entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Dice aquí que le había gustado mucho, que le había encantado, que había bailado, que la había visto. Y le prometió con juramento, fíjate nomás, mi hermano, pídeme lo que quieras. Y con juramento delante, un rey delante de todos aquellos, aquella fiesta en el micrófono, a ver, diciéndole, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Dice, salió ella a consultar a su madre. ¿Y qué le dijo su madre? Pide la cabeza de Juan. Aquella mujer, con aquellas que aquella vez Juan lo había reprendido, aquellas palabras que le daba para que se salvaran, aquellas palabras para que no cometieran adulterio, aquellas palabras que eran cosas desagradables a Dios. Le había agarrado resentimiento, coraje, odio a Juan. Lejos de decirnos, es que este hermano está diciéndonos, está hablando en el espíritu, este hombre, este hermano está hablando palabras que Dios le ha puesto que me diga. No, mi hermano, lo contrario pasa con la gente del mundo. Es lo que le pasaba a esta hermana. Cuando el enemigo te enciega, cuando el enemigo te toma para que seas tu servidor, cuando el enemigo te cambia aquellas palabras que son palabras que te van a servir para edificarte, el enemigo te las transforma y te las da de otra manera, que tú las entiendas, que te están reprendiendo, que tú las entiendas, que aquel hermano no te quiere, que aquel hermano te odia, que aquel hermano esto y que aquel hermano lo otro, porque el enemigo, eso es lo que él le gusta, destruirte, mi hermano, hacerte que te pierdas, hacerte que hagas cosas tan desagradables a papá Dios, porque Él lo que quiere es ganar almas para el lugar donde Él está. Hoy yo te digo, mi hermano, con eso termino, haz conciencia de esta lectura, de estas palabras que el Señor nos manda decir, estas advertencias, que hagamos conciencia y que si algún hermano va con unas palabras de decirnos, de decirte, estás mal en esto, que lo escuchemos, que abramos nuestros oídos espirituales para escuchar a aquel hermano. Y con esto termino, se nos termina el tiempo, vamos a una alabanza y regresamos, mis hermanos.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Purifícame
Sí, Señor. Hermosa alabanza donde habla de ese Santo Espíritu que está en estos momentos entre nosotros, Señor. Ese Santo Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese Santo Espíritu, ese Espíritu consolador que trae consuelo a aquellos que están tristes, a aquellos que están desanimados, aquellos que a través de esta pandemia, que nunca me gusta mencionar en las prédicas, se han desanimado, Señor. Se han enfriado, Señor. Hay hermanos que se han enfriado, Señor. Hay un enfriamiento espiritual, Señor. Hay una lejanía, Padre, a través de esta pandemia, Señor. Aún predicadores, Señor, porque se han cerrado grupos de oración, porque un tiempo se cerraron las iglesias, porque no se ha podido predicar, pero se puede orar, Señor. Orar es hablar contigo, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que nos renueves, Señor, en este año 2021, Señor. Que nos renueve, Señor, a todos aquellos que nos has tomado, Señor, del mundo, para ser aquellos servidores, Señor, para ser esos discípulos, Señor, de lo cual nos has llamado, para el cual nos has tomado de como estábamos perdidos en el mundo, Señor. Y más que nadie, Señor, tú lo sabes, Señor, a todos y cada uno de los que proclamamos tu palabra, aquellos predicadores grandes, los pequeños, en los cuales me cuento yo. ¿De dónde nos tomaste, Señor? ¿De dónde nos trajiste? ¿De dónde tomaste, mi Señor, aquella oveja perdida que era yo, Señor, para un día estar aquí hoy, este día, proclamando tu palabra, Señor? Hoy, Señor, te pido que nos restaures, Señor, a todos aquellos hermanos, mi Señor. Sabemos que hay muchas restricciones en las iglesias, Señor. Tenemos que entrar con la boca tapada en los grupos de oración, Señor. No podemos estar muchas personas, muchos hermanos, Señor. Pero el enemigo, Señor, ha tomado ventaja y hay hermanos que no han vuelto desde que comenzó esta pandemia, Señor. Las mujeres canten, ven Espíritu. Ve, Espíritu Santo, mi Señor, y toca a esos hijos tuyos, Señor, que ya eran hasta tus predicadores, que eran aquellos hermanos oradores que oraban y sucedían milagros. Hacías milagros, no es que nosotros los hagamos, Señor. Tú eres el Dios de los milagros, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Pero nos has utilizado nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor, nuestra boca para llevarte a aquella oración que el hermano a veces no puede hacer, Señor. Y nos has regalado dones porque tú eres bueno, Señor. Nos has regalado el don de imposición de manos, el don de la oración, Señor, el don de predicar, el don de compartir. Y tantos dones que nos has dado, dones, mi Señor, de la alabanza, aquellos coros, mi Señor, que a través de esta epidemia, Señor, aquellos coros se han desbaratado, se han destruido, Señor, porque los grupos de oración están parados, Señor. Pero tú eres el mismo, Señor, dice la palabra de Dios, de ayer, hoy y siempre, Señor. Hoy te pido, Padre Santísimo del cielo, que nos restaures, como dices, alabanza, Señor. Que nos renueve, Señor, para levantarnos en gloria y en victoria este año, Señor. Donde comienza, mi Señor, ya poder abrir esos grupos de oración, Señor. Ya recoge esta epidemia, Señor, en la cual estamos pasando, Señor. Tenemos la confianza en ti porque creemos en ti, Señor. En ti debemos de creer y no en los gobiernos, Señor. Yo te pido, Señor, por estos gobiernos, Padre Santísimo del cielo. Yo te pido por estos gobiernos que trabajen con amor, Señor, que se entreguen a ese servicio a lo cual la gente votó para que estuvieran en ese puesto, Señor, que es un servidor público, Señor Jesús, que sirva con amor, que sirva con los presidentes de todo el mundo, Señor, para que trabajen con amor, para que se entreguen a esa nación, Señor, como tú te entregaste a esa iglesia, Padre.
Hoy, Señor, te pido, Señor, por la renovación carismática del mundo entero, Señor, por todos los predicadores, Señor, por esos coordinadores, mi Señor, que se entreguen a los servidores, mi Señor, por los sacerdotes del mundo entero, Señor, especialmente por los de nuestra diócesis, Señor, por aquellos que están a punto de fallarte, mi Señor, que se han retirado, que se han ausentado de la oración y el enemigo los ha querido tocar, Señor. Hoy, Padre Santísimo del cielo, te pido por esa bendita renovación carismática, Señor, a través de la cual, mi Señor, te he conocido, te he ido conociendo cada día más, Señor. A través de esa bendita renovación, Señor, hay sacerdotes, mi Señor. Hay jóvenes que a través de un grupo de oración, de un congreso, de un retiro, han escuchado ese llamado del cual les estás haciendo, Padre Santísimo del cielo. Te pido, Padre mío del cielo, por todos los enfermos del mundo entero, por esas personas que tienen cáncer, Señor, que mandes este Espíritu Santo a que queme esos cánceres. Por la plena salud, Señor, de tu hijo Juan Zambrano, que este jueves ha sido operado, por su plena y completa recuperación, Señor. Está en tus santas y benditas manos, que tú hayas sido ese doctor de doctores, que es lo que tú eres, el médico de médicos, el que estuvo moviendo las manos de ese doctor, Señor. Y te doy gracias porque has escuchado estas peticiones, Padre Santísimo del cielo. Y porque nos escuchas siempre, no importa que seamos pecadores, el bueno eres tú, Señor. Y te decimos, Señor, que gracias con esta oración que tú nos has dejado, Padre Santísimo del cielo, por excelencia, y te la decimos hoy así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. A usted, mamita María, le decimos las palabras que le dijo el ángel Gabriel. Se las repetimos cada día, mi señora, y le pedimos que no se canse de interceder por este mundo de pecadores, por estos hijos ingratos. Pero sabemos que para una madre como usted no hay hijo malo. Y le pedimos su santa intercesión cada día y le decimos esas palabras que le dijo el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos, y sigan en esta bendita transmisión. Bendiciones.